Buenas tardes, ¿qué tal están? Y hoy vamos a aprender Haskell. Vamos a aprender a descargar e instalar Haskell en el sistema operativo que tengas, en todos vale. Y vamos a aprender también a crear nuestro primer programa y ejecutarlo. Vamos allá. La web de Haskell es haskell.org. Podemos ir allí y podemos hacer algunas pruebas, está bastante guapa y te explica cómo funciona. Pero yo quiero instalar mi programa, así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un programa especial que se llama GHCUP, que lo tenemos aquí y que yo os lo voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, este programa lo que hace es, tú abres la terminal, que ahora vamos a ver cómo se abre también, por si no lo sabéis, copias esta línea que tenéis aquí, y esta línea ¿qué hace? Lo que hace es ejecutar pues un programilla de la terminal que se llama curl, que lo que hace es descargarte el programa y inmediatamente que se lo ha descargado, lo ejecuta. Entonces, ¿qué hace este programa que te acabas de descargar y ejecutar? Lo que hace es, en su turno, descargar e instalar todas las herramientas necesarias que necesitas para poder usar Haskell, este lenguaje de programación. Pero Arnau, ¿por qué debería yo aprender Haskell? Haskell no es muy útil que digamos, comparado con otros lenguajes de programación mucho más usados, como podría ser el Python o el JavaScript o incluso el C++, pero es un lenguaje muy bonito. Es un lenguaje que os abrirá la mente a otras formas de pensar. Así que en esta serie vamos a aprender a programar en Haskell. Entonces, sin más dilación, pues vamos a... un momento, porque requisitos, si tenéis Linux o Mac OS, olvidad lo que os voy a decir ahora. Pero si tenéis Windows, antes de ejecutar este comando, tenéis que descargarlos, eso que se llama WSL2, que es Windows Subsystem for Linux, que es un programa que te permite correr comandos de terminal de Linux en Windows. En cortas palabras, que hace que tu ordenador de Windows pueda hacer funcionar programas que de otra forma no podrías hacer funcionar porque están pensados para Linux. Y este programa está pensado para Linux, así que si tienes Windows, tienes que descargarte el Windows Subsystem for Linux. Así que, una vez ya te has descargado, tenéis los requisitos, es decir, tenéis Linux o Mac o este Windows Subsystem for Linux. Si tenéis Windows, copiamos eso y vamos a crear nuestro primer proyecto. ¿Y cómo creamos nuestro primer proyecto? Pues yo tengo mi carpeta, la carpeta donde quiero crear mi proyecto. Creo allí una nueva carpeta y le digo el nombre de mi proyecto, que va a ser, en este caso, pues vamos a decir que es mi primer programa. ¿Por qué mi primer programa? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta carpeta? Primero vamos a tener que obtener pues un editor de texto que esté bastante guay para programar. Cada uno puede ser usar el que quiera, pero en este curso vamos a usar el Visual Studio Code. Que si lo buscamos, pues es un editor de código que es gratuito y que tiene mucha funcionalidad. Y también tiene una extensión que es la que recomiendan los creadores de Haskell que uséis si queréis desarrollar en Haskell. Entonces, bueno, pues ahí os podéis descargar. Yo ya me lo tengo descargado y una vez ya os habéis descargado Visual Studio Code, arrastráis esta carpeta encima del icono de Visual Studio Code del programa que os acabáis de descargar, que es el editor de texto. Allí pues vamos a abrir el Visual Studio Code y se os abrirá este proyecto vacío. Pero claro, ¿qué hemos dicho antes? Tenemos que descargar e instalar todas las herramientas que nos permitirán ejecutar código de Haskell y trabajar con Haskell. La primera herramienta, como hemos visto antes, es GHCUP, que es este comando que te instala todo. Lo copiamos, copiado está, volvemos a Visual Studio Code y en Visual Studio Code, si hacemos la tecla control y el acento cerrado, es decir, control backtick, abrimos la terminal. También lo podemos abrir, pues creo que en View y Terminal. View Terminal, pues ahí también se abre la terminal. View Terminal. Allí, una vez lo tenemos, lo que hacemos es pegar ese comando que habíamos copiado en GHCUP y le damos al Enter para ejecutar.
Aquí nos dirán Welcome to Haskell, si eso ha ido bien. Os dirán bienvenidos a Haskell, os vamos a instalar todo. Y le dais Enter, sí, Enter a todo porque vamos a hacerlo todo con la configuración predeterminada. No os tenéis que preocupar por nada. Y aquí pues esperar a que se instale todo. Muy bien, pues ya se nos ha descargado todo y se nos ha instalado todo. Y fijaros que aquí nos dan instrucciones de qué podemos hacer. Primero de todo, para ejecutar Haskell y hacerlo así sencillo, podemos sencillamente escribir en la terminal, en la misma que hemos abierta, GHCI, que lo que hace este programilla de la terminal es abrir el intérprete de Haskell, que es pues un programa que nos permite leer y ejecutar inmediatamente cualquier código de Haskell que le pasamos. Así que si le damos al Enter, se nos abrirá pues la versión interactiva de Haskell, que es una forma especial de Haskell donde yo pues me lee mi programa línea por línea. Así que yo solo puedo crear un programa que dure una línea. Por ejemplo, yo quiero un programa que me sume 3 más 300. Le doy al Enter y ejecuta mi programa. ¿Y qué devuelve mi programa? 303, porque es la suma de 3 más 300. Puedo hacer operaciones aritméticas simples con Haskell y eso es muy simple. Y para salir, control D. Muy bien, pues una vez ya hemos probado GHCI, pues me dices, yo quiero crear un programa más complejo. Pues vamos a crear un programa escribiendo nuestro primer archivo. Los archivos en Haskell se llaman con un nombre, por ejemplo, primero.hs. El nombre siempre termina en hs de los archivos de Haskell. Y ya tenemos aquí nuestro primer archivo, programa en Haskell vacío. Pero antes de poder empezar a programar, tendré que descargarme una extensión, unas herramientas de Visual Studio Code, que es nuestro editor de código, que me permiten programar en Haskell. Y lo que haré sencillamente es buscar Haskell y la primera extensión que yo tenga me la descargo. Instalar. Aquí ya está instalada, pero pues os la podéis instalar. Y si veis, es la extensión oficial, así que no os va a pasar nada. Todo va a ir muy bien porque la han creado los creadores del lenguaje de Haskell. Muy bien. Una vez instalado pues la extensión, ya podemos empezar a programar. Entonces, estaremos aprendiendo a programar en Haskell en los próximos vídeos. Si os interesa seguir aprendiendo, suscribiros a mi canal. Para crear algo en Haskell, pensamos que Haskell es un lenguaje funcional. Lo que tiene un lenguaje funcional es que solo puede hacer funciones. Entonces vamos a crear una función muy sencilla que nos devuelva un número. Por ejemplo, mi número, o vamos a decir, tu cumpleaños. Vamos a crear una función que se llama tu cumpleaños y vamos a hacer que devuelva, pues, tu cumpleaños, tu fecha de nacimiento, perdón. Y esta función, tu fecha de nacimiento, pues va a devolver el año de la fecha de nacimiento de alguien de aquí, que está viendo este vídeo. Por ejemplo, 1987. Muy bien, pues ya tenemos nuestra función sencilla que devuelve un número. Lo mismo podemos hacer una función que devuelve una cadena de letras. Por ejemplo, tu nombre, vamos a decir que es Lucía. Muy bien, pues ya hemos creado nuestro nombre que, mira, fijaros que a la que hemos creado una función, nos dan la extensión esta que nos hemos instalado de Haskell, nos da incluso el tipo de la función. Nos está diciendo que la función tu nombre devuelve una cadena o un array, una lista que veremos más adelante que es, una lista de char, que es caracteres. Así que es muy lista la extensión de Haskell. Pero vamos a hacer una función más compleja que, por ejemplo, pues nos calcule algo. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a crear una función que nos calcule el doble de algo. Por ejemplo, doble x es igual a, pues, 2 por x. Muy bien. Y vamos a crear, pues, eso no está bien.
Vale, ahí está. Vamos a deshacer lo que nos ha hecho la extensión de Haskell. Muy bien, pues ya tenemos nuestra función que devuelve pues el doble de x. Ahora vamos a hacer pues otra. Vamos a hacer una función que nos da el doble de x más 1. Doble de x más 1 y le tenemos que pasar el argumento x, el doble de x más 1, y vamos a aprovechar la función anterior que sería doble de x y le vamos a sumar 1. Y de esta forma pues podemos hacer una función que aproveche lo anterior. Muy bien, a ver qué me dice aquí. Me dice que los brackets son redundantes, que no hace falta que le ponga paréntesis. Muy bien, es muy lista la extensión de Haskell. Entonces, bueno, ahora que hemos creado estas funciones que son muy bonitas, pero vamos a ver cómo puedo ejecutar mi programa. Para ejecutar mi programa, sencillamente, pues voy a hacerlo antes que lo que he hecho antes, que es GHCI, abrir el intérprete, y voy a escribir, aseguraros, eso sí, que estéis en la misma carpeta donde tenéis el archivo, que si no, nos va a funcionar. Entonces, si yo estoy en la carpeta, mi primer programa en la terminal, y yo he creado este archivo que se llama primero.hs, que está dentro de la carpeta mi primer programa, yo lo que puedo hacer es dos puntos L de load, de cargar, y yo voy a cargar un archivo para que yo pueda usar las funciones que yo he definido en ese archivo, pues en mi entorno interactivo. Pues voy a hacer dos puntos L primero.hs. Mira, ya me ha detectado el nombre del archivo, le voy a dar el enter y me dice, ok, one module loaded. O sea, que me ha cargado todas las funciones de había en este archivo. Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a ver con la primera función, vamos a probarlo. Tu fecha de nacimiento. Vamos a ver si funciona. Muy bien, pues vemos que funciona. Vamos a ver otra. Tu nombre. ¿Qué nos va a dar? Efectivamente, pues Lucía nos va. Nos da de respuesta Lucía. Siguiente. Doble. ¿Qué pasa? Si yo puedo escribir doble. No, tengo que decirle un número. Por lo tanto, yo quiero decir pues el doble de 500. 1000. Muy bien, pues funciona bien. Y finalmente, doble de x más 1. Pues también de 500. Muy bien, 1001. Pues el doble de 500 más 1. Perfecto. Pues aquí lo tenemos. Hemos creado, primero hemos instalado Haskell. Hemos preparado todo lo que necesitamos para crear código en Haskell. Hemos creado nuestro primer archivo en la carpeta del proyecto y lo hemos ejecutado gracias a GHCI. Y si creéis que habéis aprendido mucho, además de darle un like y suscribiros, seguid viendo esta serie donde explico muy rápido y muy de forma práctica, ya que muy probablemente estáis aprendiendo eso para la universidad y necesitáis dominarlo de forma rápida y práctica, pues voy a explicar cómo funciona Haskell de forma práctica y por qué es uno de los mejores lenguajes del mundo. Nos vemos en la próxima. Un beso.